En nuestra clase de hoy vamos a ver las características histofisiológicas de la vesícula biliar y el páncreas. Empecemos con la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco distensible en forma de pera y en los seres humanos contiene 50 mililitros de bilis. Está adherida a la superficie inferior del hígado y a través del conducto cístico recibe bilis del conducto hepático común. ¿Qué hace la vesícula biliar? Concentra y almacena la bilis. Acá tenemos nosotros una vesícula biliar en fresco. Fíjense las paredes finas, el color verde y un contenido pastoso verde marrón. La bilis que le llega a la vesícula biliar por el conducto cístico se almacena en ella y se extrae de la misma el 90% del agua de su contenido, lo cual lleva a un incremento de hasta 10 veces la concentración de las sales biliares, el colesterol y la bilirrubina. Hay ciertas hormonas que son secretadas por células enteroendocrinas del intestino delgado en respuesta a la presencia de grasas en la porción proximal del órgano y estimulan estas hormonas las contracciones del músculo liso de la vesícula biliar. Esta bilis concentrada es expulsada de la vesícula biliar de vuelta por el conducto cístico hacia el conducto biliar común o colédoco y a través de ese conducto esa bilis concentrada va a llegar al duodeno. Ahí tenemos nuestra imagen donde vemos a la vesícula biliar en la cara inferior del hígado. La vesícula biliar con su cuerpo, su fondo y su cuello, que son sus partes. Estamos observando además el conducto hepático común, el conducto cístico y el conducto biliar común o colédoco. ¿Cuáles son los componentes de la pared de la vesícula biliar? Tiene componentes exactamente como las demás partes del tubo digestivo, pero en ella faltan algunas. ¿Qué vamos a encontrar en un corte histológico? Vamos a encontrar una mucosa, vamos a encontrar un corion con glándulas mucosas y después vamos a ver una gruesa capa muscular cuyas fibras tienen disposición aleatoria y luego un tejido conjuntivo denso perimuscular que va a ser su adventicia y que en parte va a estar cubierto por el peritoneo y va a ser una serosa. ¿Qué nos faltó? ¿Qué no tiene? Que tienen todas, las otras partes del tubo digestivo que estuvimos viendo. No tiene ni muscularis mucosa ni submucosa. O sea, la capa muscular está directamente después del corion de la mucosa. Fíjense en la imagen. Acá tenemos a la izquierda un corte de la vesícula biliar donde vemos sus capas. Fíjense, la mucosa termina su mucosa sin muscular y mucose y ya tenemos la muscular propia y después tenemos la adventicia. Esa es nuestra imagen de la izquierda y nuestra imagen de la derecha me está mostrando la mucosa, ¿ven? La mucosa con su epitelio y con el corion que está por debajo del epitelio. La mucosa de la vesícula biliar, ¿qué tiene? Primero, un epitelio. Ese epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Ese epitelio a menor aumento estamos viendo en la imagen de arriba y en la imagen de abajo a la derecha estamos viendo el epitelio a mayor aumento. Esas células epiteliales de la mucosa tienen microvellosidades, tienen complejos de unión, tienen concentraciones de mitocondrias, tienen pliegues laterales complejos y tiene ATPasa activada por sodio y potasio en sus membranas laterales. Las células estas que estamos viendo se parecen mucho a las células absortivas intestinales que estuvimos estudiando en la otra clase. Y acá tenemos dos cortes histológicos. A la izquierda vemos la mucosa, ¿ven? ¿Ven la mucosa con su corion? Inmediatamente debajo de la mucosa ya está la capa muscular. No hay submucosa ni muscularis mucosa. Y a la derecha tenemos el epitelio a mayor aumento que me está mostrando su epitelio cilíndrico, sus microvellosidades y su lámina propia por debajo del epitelio. Después tenemos la lámina propia por debajo de la membrana basal del epitelio, tenemos nuestra lámina propia.
Ahí estamos viendo nuestra imagen. Fíjense, en la lámina propia se ven glándulas mucosas. Fíjense, ¿qué hay en esa lámina propia? Hay capilares fenestrados y vénulas pequeñas. No hay linfáticos. Hay gran cantidad de linfocitos y plasmocitos. Y a veces se encuentran glándulas mucosecretoras, en especial cerca del cuello del órgano. En estas glándulas hay células enteroendocrinas. Se ve perfectamente bien nuestra lámina propia, se ve perfectamente bien nuestras glándulas mucosas y por debajo de la mucosa ya está la gruesa capa muscular. Volvemos a repetir para que no se olviden. La pared de la vesícula biliar carece de muscular de la mucosa y carece de submucosa. Por fuera de la mucosa que tenemos directamente la muscular propia. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Fíjense bien. Luego de la mucosa nos vamos a la capa muscular externa. Ahí tenemos una imagen donde se ve los haces gruesos de capa muscular que no siempre están bien ordenados. Estos son haces distribuidos al azar. Entre los haces hay fibras colágenas y elásticas abundantes. Esa es la capa muscular externa, es bien gruesa. Fíjense bien cómo esa capa muscular está ya en contacto con la mucosa del órgano. Y dentro de esa mucosa, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo algunas glándulas mucosas y el tejido linfoide difuso. Luego tenemos, por fuera de la capa muscular externa, tenemos una gruesa capa de tejido conjuntivo. En ese tejido conjuntivo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar vasos sanguíneos y red linfática, vamos a observar nervios autónomos, tejido conjuntivo y fibras elásticas. Y en la zona donde la vesícula está adherida al hígado, la parte superior de la vesícula, esta capa se va a denominar adventicia. Y en la parte inferior, que no está en relación con el hígado, la superficie externa, estará cubierta por el peritoneo visceral y ahí vamos a tener lo que se llama la serosa. Luego hay unas estructuras en la pared de la vesícula que no siempre están presentes y que se llaman senos de Rokitansky-Aschoff. ¿Qué son los senos de Rokitansky-Aschoff? Son profundizaciones diverticulares o invaginaciones del revestimiento epitelial de la mucosa y que penetran a través de la muscular externa. En nuestras imágenes histológicas estamos viendo esas profundizaciones entre los haces musculares yéndose hacia la superficie de tejido conjuntivo denso externo de la pared de la vesícula biliar. Y acá tenemos dos cortes de la pared de nuestra vesícula biliar donde estamos viendo la capa muscular. Y fíjense que entre la capa muscular encontramos estructuras que parecen glándulas mucosas. Bueno, esos son los senos de Rokitansky-Aschoff. Son las profundizaciones diverticulares o invaginaciones del revestimiento epitelial de la mucosa. No siempre se ve, pero con frecuencia podemos encontrar. Como sabemos, en la vesícula biliar, la bilis se concentra. Y esta concentración ocurre mediante el transporte acoplado de sales y agua. Primero, desde la luz de la vesícula biliar a las células que tapizan el órgano y luego del citoplasma de estas células al espacio intercelular. Las células transportan activamente sodio, cloro y ion bicarbonato desde su citoplasma al espacio intercelular, ayudado por las ATPasas que están en la membrana lateral. Entonces, una vez que salieron los iones, el agua le sigue por gradiente osmótico. Este transporte pasivo de agua al espacio lateral de la célula está mediado por las moléculas de aquaporina 1 y 8, que facilitan el movimiento pasivo rápido de agua al espacio lateral. Las aquaporinas, que están situadas en las membranas apical y vasolateral, sugieren también que las mismas podrían intervenir en la absorción y secreción del agua.
Cuando el espacio intercelular está lleno de iones y de agua, hay un aumento de la presión hidrostática en esa zona y eso va a expulsar el líquido al tejido conjuntivo subepitelial y desde ese lugar va el líquido a penetrar en la luz de los capilares y las vénulas para la circulación general. Y acá tenemos una microscopía electrónica del epitelio de la vesícula biliar. Fijémonos primero en la imagen de la izquierda y ahí vamos a ver las células cilíndricas altas que tienen características típicas de células para la absorción con microvellosidades en su superficie apical, un complejo de unión que separa la luz de la vesícula del espacio intercelular lateral y muchas mitocondrias en la región apical de la célula. Y miremos ahora la imagen B. Así es el aspecto de las células durante el transporte activo del líquido. Se bombea, como dijimos, sal desde el citoplasma hasta el espacio intercelular y la sal es seguida por agua. Luego, desde la luz, se difunden sal y agua hacia el citoplasma de vuelta. Entonces, conforme este proceso continúa, el espacio intercelular se agranda enormemente por el agua y por las sales que tiene. Fíjense, las flechas largas me están mostrando los espacios intercelulares. Entonces, ese líquido, ahí hay, como dijimos, un aumento de la presión y entonces el líquido se desplaza desde el espacio intercelular dilatado a través de la lámina basal hacia el tejido conjuntivo subyacente, que ahí está marcado con la letra CT, y desde ahí se va a introducir a los vasos sanguíneos. Este aumento de tamaño del espacio intercelular lateral durante el transporte activo del líquido muchas veces es visible con el microscopio óptico. Y ahora vamos a adentrarnos a las características histofisiológicas de la glándula pancreática. El páncreas es una glándula mixta que consta de una cabeza, un cuerpo y una cola. Tiene un conducto principal, que es el conducto de Wirsung, y que recorre toda la longitud de la glándula, y que desemboca en la segunda porción del duodeno a través de un segmento final dilatado que se llama ampolla de Vater, donde también desemboca el colédoco. Y esa ampolla tiene un esfínter que regula la cantidad de secreción que va a caer en el duodeno. ¿Para qué sirve ese esfínter? Para regular el flujo de bilis y jugo pancreático hacia el duodeno y para impedir el reflujo de esos líquidos. Fíjense en nuestra imagen. El conducto cístico, la bilis, se une al conducto hepático común y forman el colédoco. Viene el conducto pancreático principal, que es el Wirsung, ¿ven? Y se une con el colédoco en esa ampolla. Y a través de la ampolla hepatopancreática o de Vater van a desembocar su contenido a la luz del duodeno. Esta glándula está rodeada por una cápsula y de la cápsula salen tabiques incompletos que dividen al órgano en lobulillos mal definidos. Este órgano tiene un componente exócrino que produce enzimas para el duodeno y que son indispensables estas enzimas para la digestión. Y que además tiene, aparte del componente exócrino, tiene un componente endocrino que va a producir hormonas hacia la circulación sanguínea. Dos de ellas muy conocidas, llamadas insulina y glucagón. Después vamos a ver las otras hormonas que secretan las células del componente endocrino. ¿Qué estamos viendo en nuestras imágenes? Abajo a la izquierda estamos viendo un corte de páncreas. Es una glándula serosa pura donde está rodeado ahí un lobulillo. Se ven también el componente endocrino, que son los islotes de Langerhans, y también están señalados algunos conductos. Y a la derecha tenemos la misma cosa, se ven conductos, se ven adenómeros o acinos y se ven además esquematizados
el componente endocrino del órgano. Primero vamos a ver las características del páncreas exócrino. Acá tenemos un esquemita al lado que me está mostrando los acinos pancreáticos que son serosos, y en el medio nos está mostrando un área endocrina que es el islote de Langerhans con sus células correspondientes. Vamos a ver entonces las características del páncreas exócrino. El páncreas exócrino está constituido por adenómeros de forma acinosa o tubuloacinosa. Las células de estos adenómeros producen los precursores de las enzimas digestivas. ¿Se acuerdan cuando vimos la digestión a nivel de intestino delgado? Eran precursores que tenían que ser activados por la tripsina. El conducto intercalar comienza dentro del adenómero. Fíjense en nuestra imagen, donde se ve nuestro adenómero, el dibujo, donde se ve el adenómero teñido de color celeste. Y el conducto intercalar que está naciendo de adentro del adenómero, ¿ven? Que ese es el conducto intercalar y sus células están teñidas de un color cremita. Las células del conducto intercalar que están adentro del acino se llaman células centroacinares. Fíjense ustedes, además, en la imagen de la izquierda, a gran aumento tenemos adenómeros serosos, ¿verdad? Y en su parte apical, estas células que componen los adenómeros tienen los gránulos decimógenos, que acá estamos viendo muy bien teñidos de color acidófilo. Y acá tenemos a la izquierda una imagen histológica de la parte exócrina del páncreas, donde estamos viendo los adenómeros o acinos, como ustedes quieran llamarle, de carácter seroso, componentes de la porción exócrina del páncreas. Observan perfectamente bien las células con sus núcleos basales. Y hacia el centro de dichos adenómeros estamos encontrando acúmulos de núcleos donde no se ve prácticamente citoplasma. Esas son las células centroacinares que tapizan la porción intraacinar del conducto intercalar, o sea, el comienzo del conducto intercalar. Además, estamos viendo a la derecha una microscopía electrónica. Allí estamos viendo la luz del adenómero y estamos viendo los gránulos de zimógeno. Además, se observan dos células centroacinares. Estas células centroacinares carecen de retículo endoplásmico rugoso y de gránulos de secreción. Y acá nosotros tenemos dos cortes histológicos de la porción exócrina del páncreas. A la derecha, nuestra flecha amarilla nos está mostrando los adenómeros serosos. Y a la izquierda también estamos viendo una gran cantidad de adenómeros serosos. ¿Y qué características tienen estos adenómeros serosos? Dijimos que estaban tapizados por un epitelio de una sola capa con células de forma piramidal, cuya parte basal es basofílica y cuya parte apical es acidofílica porque tiene gránulos acidofílicos de zimógeno. ¿Okay? Estos gránulos de zimógeno son más abundantes en los páncreas de personas que están en ayunas. Luego, en las puntas de flecha en nuestra imagen nos está mostrando unos núcleos. Fíjense, estos núcleos están hacia la luz de estos adenómeros. Esas son las células centroacinares. ¿Se dan cuenta? Tiene un citoplasma muy claro y prácticamente lo que vemos son los núcleos. Estas células centroacinares están tapizando el segmento inicial del conducto intercalar, que se llama también conducto de Bol. Este conducto de Bol comienza dentro mismo del adenómero.
Acá tenemos otras dos imágenes histológicas de esta parte exócrina del páncreas, donde vemos adenómeros o acinos. La imagen de la derecha, señalada con una flecha amarilla, vemos un adenómero seroso, y a la izquierda vemos muchos adenómeros que nos muestran que están tapizados por un epitelio de una sola capa con células de forma piramidal, muy basofílicas hacia la base y muy acidofílicas hacia el tercio superior, donde se encuentran los gránulos de zimógeno. Estamos viendo a los núcleos en la base del adenómero. Y con las flechas, o sea, las puntas de flechas negras, estamos viendo otros núcleos que corresponden a los núcleos de las células centroacinares. Esos gránulos acidófilos que vemos tan llamativos en estos adenómeros serosos del páncreas se llaman gránulos de zimógeno. ¿Y qué tienen adentro? Enzimas digestivas. ¿Qué enzimas? Tienen, por ejemplo, endopeptidasas proteolíticas como tripsinógeno y quimiotripsinógeno. Exopeptidasas proteolíticas como procarboxipeptidasa y proaminopeptidasa. Enzimas aminolíticas, la alfa amilasa que digiere a los carbohidratos, lipasas que van a digerir a los lípidos, enzimas nucleolíticas que van a digerir a los ácidos nucleicos. La secreción de estos acinos está regulada por la colecistocinina. ¿Se acuerdan que son secretadas por células enteroendocrinas que están situadas en el duodeno y que van a estimular la secreción de las proenzimas? ¿Se acuerdan? Esas proenzimas llegaban al intestino delgado y ahí se activaban por acción de la tripsina. Acuérdense de nuestra clase de duodeno. Acá nosotros tenemos un dibujo esquemático de un adenómero seroso pancreático, y a la derecha una microscopía electrónica del adenómero o acino pancreático. En la imagen de la izquierda vemos al adenómero tapizado por células piramidales, una sola capa, fíjense, con los núcleos en la base y los gránulos de zimógeno apicales. Estamos viendo teñidas de color naranja clarito a las células centroacinares, que están tapizando la porción intraacinar del conducto intercalar, que se llama también conducto de Bol. A la derecha, en nuestra microscopía electrónica, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo un acino pancreático que tiene células acinares piramidales. La región basal de la célula contiene a un núcleo, el cual se halla rodeado por aparato de Golgi y un RER extenso. En la región apical encontramos unas esferas, abundante cantidad de esferas de color gris oscuro que corresponden a gránulos de zimógeno. Después estamos viendo el origen del conducto de Bol, que es el conducto intercalar intraacinar. Ahí está marcado como conducto de Bol la luz del mismo, y por fuera del mismo están marcadas dos células centroacinares que tapizan dicho conducto. Y acá estamos viendo un acino o adenómero pancreático en un esquema hacia la izquierda. Este esquemita ya lo vimos previamente, y en una microscopía electrónica hacia la derecha. Volvemos a interpretar el esquemita donde estamos observando las células que tapizan el adenómero teñidas de un color celeste, y las células que tapizan el comienzo del conducto intercalar teñidas de un color cremita. El conducto intercalar se denomina también conducto de Bol. A la derecha, en la microscopía electrónica, nosotros estamos viendo las células acinosas
con sus núcleos basales. Y en la parte apical de dichas células, o sea, hacia la luz del acino, encontramos los gránulos de zimógeno que se ven como esferitas de color gris. La región basal de estas células tienen un RER muy extenso y un aparato de Golgi. Después estamos viendo el comienzo de ese conducto intercalar o de Bol. Vemos la luz y además vemos a dos células centroacinosas que lo están tapizando. Para eliminar los productos de su secreción, el páncreas tiene, así como las glándulas anexas del tubo digestivo que estuvimos viendo, tiene un sistema de conductos excretores, ¿se acuerdan? Estos conductos excretores son los siguientes que vamos a encontrar en el páncreas. Los conductos intercalares, los conductos intralobulillares, los conductos extralobulillares, el conducto pancreático principal o de Wirsum. La secretina va a estimular a las células de los conductos para que secreten una gran cantidad de líquido con alto contenido de bicarbonato. Fíjense ustedes el esquema que tenemos abajo. Están las adenómeros acinos pancreáticos, están la parte intraacinar del conducto intercalar, la parte extraacinar, después tenemos el conducto intralobulillar, el conducto interlobulillar y después va a venir el conducto principal. ¿Se dan cuenta qué conducto no está presente en el páncreas? En el páncreas nunca encontramos los conductos estriados. Y acá tenemos una microscopía donde me marcan los acinos, me marca un conducto en amarillo, ¿se dan cuenta? Un gran conducto. Y abajo la parte endocrina, el islote de Langerhans. La parte exócrina está marcada en verde, la parte endocrina en azul y el conducto excretor está bordeado de color amarillo. Los conductos intercalares o de Bol son conductos cortos que van a drenar, o sea, van a desembocar en los conductos intralobulillares. Las células que tapizan estos conductos van a añadir bicarbonato y sodio a la secreción pancreática. ¿El bicarbonato para qué va a servir? Para neutralizar la acidez del quimo que entra al duodeno desde el estómago. Además, estas células añaden gran volumen de líquido a la secreción pancreática acinar. Ahí estamos viendo en la imagen de arriba el conducto intercalar, tiene una luz pequeña y estamos viendo en corte longitudinal y está tapizado por las células, con núcleo alargado y citoplasma acidofílico. Lo mismo estamos viendo nosotros en la imagen inferior, un conducto intercalar en corte longitudinal que está señalado con la flecha de color amarillo. Acá tenemos otro corte del páncreas que nos está mostrando arriba un conducto intercalar. Los conductos señalados abajo a la derecha, fíjense, ya son conductos más grandes. Los conductos intercalares no tienen más de 5 o 6 células tapizando su luz. En cambio, estos conductos que están señalados abajo son conductos intralobulillar, son conductos grandes, su luz es más grande y la cantidad, por supuesto, de células que tapiza la luz es mucho mayor. Esos son conductos intralobulillares. ¿Por qué son intralobulillares? Porque están entre los lobulillos y tienen muy poca cantidad de tejido conjuntivo que los rodea. Tenemos dos cortes de páncreas otra vez. El de la izquierda con la flecha amarilla me está mostrando un corte longitudinal de un conducto intercalar. Y a la derecha un corte transversal de un conducto intercalar. El conducto intercalar vacía su contenido en el conducto intralobulillar. Es un conducto mucho más grande, tiene mucho más células. Dijimos que el conducto intercalar tenía 5, a lo sumo 6 células rodeando a la luz. Estos no son
conductos que tienen mayor número de células, 10, 12 células o más, ¿verdad? Las células son cúbicas, o cúbicas altas y están rodeados por una muy escasa cantidad de tejido conjuntivo. Acá tenemos imágenes de conductos intralobulillares. Ven que tiene tejido conjuntivo alrededor y fíjense que tienen varios núcleos, 10 núcleos generalmente o más, y están entre los acinos. Escasa cantidad de tejido conjuntivo los rodea. Los conductos intralobulillares van a verter su contenido en los conductos interlobulillares. Los conductos interlobulillares son conductos grandes que pueden tener epitelio cúbico, puede ser cilíndrico, y que están rodeados de una gran cantidad de tejido conjuntivo, como son los conductos que estamos viendo en las imágenes histológicas de abajo. Acá tenemos otro corte de páncreas y que estamos viendo las flechas amarillas me están mostrando conductos de luz grande y que están rodeados por abundante cantidad de tejido conjuntivo. Estos son conductos interlobulillares. La secreción exócrina del páncreas está sometida a un control hormonal y neuronal. Hay dos hormonas secretadas por células enteroendocrinas del duodeno, como la secretina, que estimula a las células de los conductos para secretar un líquido con alta concentración de ion bicarbonato, pero con bajo o ningún contenido enzimático. Y después está la CCK, que determina que las células acinares secreten sus proenzimas. Además, tiene una inervación autónoma con fibras nerviosas simpáticas que van a intervenir en la regulación del flujo sanguíneo pancreático y fibras nerviosas parasimpáticas que estimulan la actividad de células acinares y centroacinares. Los somas neuronales que a veces observamos en el páncreas pertenecen a las neuronas postganglionares parasimpáticas. Muy bien, y ahora veamos las características del páncreas endocrino. El páncreas endocrino está compuesto por los llamados islotes de Langerhans, cuyo esquema estamos viendo a la derecha, constituido por varios tipos celulares secretantes y abundante cantidad de capilares. Estos islotes de Langerhans son el órgano que secreta hormonas dentro del páncreas, ¿verdad? Y que van a regular la concentración de glucosa en la sangre. Se estima aproximadamente que el páncreas contiene de 1 a 3 millones de estos islotes de Langerhans y todos juntos constituyen el 1,2% del volumen total del páncreas. Ellos son mucho más abundantes en la cola. Ahí abajo nosotros estamos viendo un corte de páncreas. Vemos la parte exócrina con los adenómeros serosos y una zona redondeada señalada con la flecha amarilla que nos muestra un islote de Langerhans. Abajo, a la derecha, en medio de tejido conjuntivo, estamos viendo un conducto excretor interlobular. Acá a la derecha tenemos un corte de páncreas. Fíjense los acinos serosos alrededor y en el medio el islote de Langerhans. Este islote está constituido, los islotes en general están constituidos por células poliédricas que se disponen en cordones y que además están rodeados por una gran cantidad de capilares. Está constituido de tipos celulares mayores, como la célula beta, el 70%, la alfa, del 15 al 20% y la delta, de 5 a 10%. Y los tipos celulares menores que no constituyen más del 5% del total de las células, entre las cuales tenemos la PP de 1 enterocromafín y célula epsilon. Acá tenemos un corte muy lindo de páncreas donde estamos viendo la parte exócrina, ¿verdad? Con las glándulas serosas puras. Estamos viendo el islote de Langerhans con sus células, con sus capilares. Y estamos viendo un conducto rodeado por tejido conjuntivo, que es un conducto
lobulillar o extralobulillar. Cualquiera de los dos términos que usen está bien. En los preparados de rutina teñidos con hematoxilina y eosina no podemos identificar con facilidad los tipos específicos de células insulares. En el mejor de los casos puede suponerse que las células más pequeñas y que están en la periferia, ahí donde está señalando las flechas, serían probablemente células A. En cambio, en un corte histológico donde se usó la impregnación argéntica con la técnica de Grimelio, como es la imagen que estamos viendo al lado, entonces sí vamos a ver células secretoras teñidas en la periferia y esas son células A secretoras de glucagón. Acá nosotros tenemos un diagrama de un islote de Langerhans que fue teñido con la técnica de Mallory-Assam. En este caso nosotros si hacemos de un preparado histológico esta coloración, vamos a ver que las células A se van a teñir de rojo, las células B, que constituyen la mayoría de las células insulares, se van a teñir de color pardo anaranjado y las células D se van a teñir en azul. Las mejores técnicas para identificar a las células de los islotes de Langerhans son las técnicas inmunohistoquímicas. Acá, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. A la izquierda tenemos una inmunohistoquímica para insulina que me muestra las células D. A la derecha, para glucagón, que me muestra las células A. Y acá tenemos también dos inmunohistoquímicas que me muestra una inmunohistoquímica para somatostatina, mostrándome las células D a la izquierda, y para el polipéptido pancreático mostrándome las células PP a la derecha. Estos esquemas yo saqué del libro de ustedes, me es más fácil que volver a copiar. Entonces, ¿qué tenemos? Arriba tenemos los principales tipos celulares de los islotes de Langerhans. ¿Cuáles son? La célula A, la célula B y la célula D. La célula A, que tiene un porcentaje de 15 a 20% y que con el citoplasma por la coloración de Mallory-Assam se va a teñir de color rojo, que secretan glucagón y tienen gránulos de 250 nanómetros con un núcleo denso, excéntrico, rodeado por un área clara. Después tenemos el tipo celular B, que es el más abundante, 60-70%. Con la Mallory se van a teñir de pardo anaranjado, secretan insulina y tienen unos gránulos de 300 nanómetros, mucho con un núcleo denso, cristalino, anguloso, rodeado por una sustancia clara. Y por último tenemos la célula D, que tiene un porcentaje de nada más de 5 a 10%. Con la coloración de Mallory se tiñen de color azul, secretan somatostatina y tienen los gránulos más grandes de todas estas células de 325 nanómetros con una matriz homogénea. Ahora vayamos abajo. Los tipos celulares menores de los islotes pancreáticos. Solamente el 5% de las células de los islotes corresponde a estas células menores. Y tenemos la célula PP, ¿verdad? Que secreta el polipéptido pancreático que estimula a las células principales gástricas, inhibe la secreción biliar y la motilidad intestinal, inhibe la secreción de bicarbonato y de enzimas pancreáticas. Tenemos la célula D, que secreta el péptido intestinal vasoactivo, llamado VIP, también en los acinos exócrinos y en el epitelio de los conductos, aparte de los islotes de Langerhans. Pueden estar estas células. Son similares a las del glucagón, son hiperglucémicas y glucogenolíticas. También su secreción afecta la actividad secretora y la motilidad en el intestino. Estimula la secreción exócrina pancreática. Después está la célula EC, que secreta secretina, motilina y sustancia P. Aparte de estar en los acinos, de estar en los islotes de Langerhans, también están los acinos exócrinos y en el epitelio de los conductos biliares. Que secretan, si secretan secretina, actúa localmente para estimular la secreción de bicarbonato en el jugo pancreático y la secreción enzimática del páncreas.
Si secreta motilina, esto sirve para incrementar la motilidad gástrica e intestinal. Y si secreta la sustancia P, esta sustancia posee propiedades neurotransmisoras. Y por último tenemos la célula epsilon, que secreta la grelina. Su ubicación, además del islote, está en el epitelio que tapiza el fondo gástrico. Esta es una sustancia que estimula el apetito. Todas las células insulares, excepto las células B, son equivalentes a las células enteroendocrinas de la mucosa gastrointestinal. Vamos a ver ahora algunos efectos de las principales secreciones de estas células de los islotes de Langerhans. Empecemos con la insulina. Las principales acciones de la insulina se producen en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Vamos a ver cuáles son esas acciones. ¿A qué contribuye? Disminuye la concentración de glucosa desde la sangre, o sea, de la circulación. O sea, estimula la captación de glucosa desde la circulación. Hay transportadores específicos de la glucosa en la membrana celular, como el GLUT4. Y estos transportadores específicos son estimulados e insertados en la membrana celular de las células musculares y de los adipocitos para este efecto. Además, aumenta o estimula el almacenamiento de la glucosa por la activación de la glucosa sintasa y la inhibición de la glucógeno fosforilasa en las células musculares y en el hígado. Estas acciones van a conducir a una síntesis ulterior de glucógeno. Además, estimula la degradación de los kilomicrones y otras lipoproteínas de densidad baja en ácidos grasos libres por activación de la lipoproteína lipasa. Después, aumenta la fosforilación y la utilización de la glucosa al promover la glucólisis dentro de la célula, y esto se va a lograr al activar la piruvato deshidrogenasa y la fosfofructosinasa en las células musculares esqueléticas y en el hígado. Además, estimula la síntesis de glicerol, inhibe la cantidad de lipasa de los adipocitos, inhibe el catabolismo proteico, ¿verdad? Entonces, al inhibir el catabolismo proteico, tenemos síntesis de proteínas en células musculares esqueléticas y en los hepatocitos por un aumento de la captación de aminoácidos y la activación de la vía de la diana de la rapamicina en mamíferos, lo cual incrementa la producción de ribosomas y va a disminuir la proteólisis celular. ¿Qué hace el glucagón? Lo opuesto a la insulina. Aumenta la concentración sanguínea de la glucosa, promueve la gluconeogénesis, o sea, síntesis de glucosa a partir de metabolitos de aminoácidos, y promueve la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno en el hígado. ¿Y la somatostatina, cuál es su efecto? Inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Y para terminar nuestra clase, acá tenemos una microfotografía electrónica de células de un islote de Langerhans del páncreas. En la parte superior de la fotografía aparece una célula A con sus gránulos característicos que están siendo señalados por la flecha, con un centro esferoidal denso rodeado de un espacio claro y luego una membrana. Esta célula también exhibe un aparato de Golgi característicamente bien desarrollado. En la parte inferior de nuestra imagen hay una célula D que contiene una gran cantidad de gránulos rodeados de membrana y de electrodensidad moderada. Y con esto terminamos nuestra clase. Muchas gracias.